7 de abril, 16:48 hora Argentina, 15:48 hora de Nueva York. 70 minutos antes de comenzar una videoconferencia decisiva con los gobernadores de todas las provincias, Alberto Fernández recibió una llamada inesperada. Se trató ni más ni menos que de George Soros, uno de los magnates más influyentes del mundo, que telefoneó a Fernández directamente desde su casa en la localidad neoyorquina de Bedford. La conversación duró aproximadamente 15 minutos y tuvo un rol decisivo para prolongar el confinamiento. Pero antes de contarte qué hablaron Soros y Fernández, quiero que entiendas por qué esta información es tan importante. El martes pasado, el presidente Fernández ya tenía sobre su escritorio 200.000 puestos de trabajo a punto de desaparecer, 30.000 empresas en proceso de quiebra y pronósticos de una caída de entre 6 y 10 puntos de la actividad económica este año. La cuarentena agravó definitivamente la crisis económica que ya vivía el país y la está convirtiendo en la peor de nuestra historia. En medio de esta pesadilla, empresarios, sindicatos y multitud de ciudadanos estaban desesperados por volver a producir y así se lo hicieron saber al gobierno. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Fernández anunció que la cuarentena se endurece y se extiende como mínimo hasta finales de abril. A estas alturas, millones de argentinos se preguntan cuáles son las razones reales para mantenerlos prisioneros en sus casas y condenarlos a la ruina. Hoy les hablaré de algunas. Señor presidente Alberto Fernández, llegó el momento de dedicarle unas palabras. Usted y yo sabemos que ya me conoce, al menos desde que revelé su pacto con el siniestro especulador George Soros. De vez en cuando por las noches usted mira por encima mis programas y me insulta. Y el desprecio, doctor, es mutuo, no se preocupe. Pero me dirijo a usted para advertirle que el incendio en el que sumió a la Argentina va a terminar por devorarlo a usted. Su hoguera de igualación en la pobreza, secuestro masivo de personas y persecución judicial y policial a los disidentes volverá como un boomerang, cual guillotina que decapita a Robespierre. La historia es pendular y usted correrá la suerte que corren los tiranos. Y yo me atreví a decirlo antes que nadie, cuando su ministra de Seguridad fascista se jactaba de haber detenido a 30.000 personas por cometer el grave delito de salir de sus casas y comenzaba el comando de ciberpatrullaje para vigilar los crímenes de pensamiento, como en la dictadura orwelliana de 1984. Mientras ustedes reprimían salvajemente a los trabajadores de Quilmes, mientras la chica de San Luis, detenida por salir de su casa, aparecía ahorcada en una comisaría, y mientras su policía reventaba a golpes a un humilde laburante de Bahía Blanca. Cuando ustedes empezaron con la orgía judicial contra los que difunden noticias falsas, siendo ustedes, el gobierno, los peores mentirosos de esta república. Antes de que se aviven los giles, yo les advertí que usted vino no solo a imponer la miseria absoluta, sino también el derramamiento de sangre inocente. Yo lo conozco, Fernández, sé bien quién es usted. Usted es el amigo de Cavallo, el mismo Cavallo que como presidente del Banco Central de la dictadura militar obligó a los argentinos a pagar la deuda expuria de la incompetente mafia de los Macri. El mismo Cavallo que como ministro de Economía de Carlos Menem, para quien usted también trabajó, realizó a través del IVA la suba de impuestos más grande de la historia argentina. Y el mismo Cavallo que con De la Rúa, de la mano del Banco Santander, robó miserable e impunemente los ahorros de cientos de miles de argentinos, algunos de los cuales fueron asesinados por el Estado. Qué casualidad que Ana Botín, miembro de honor del Club Bilderberg y líder del actual Banco Santander, haya decidido que Martín Guzmán sea el testaferro de Stiglitz en el Ministerio de Economía.
Usted, Fernández, es quien arregló la estafa del canje de deuda de 2005, donde hizo aún más ricos a George Soros y David Martínez, que al día de hoy sigue siendo su principal aliado y uno de los dueños de Grupo Clarín. Y no lo digo yo, lo dijo en su libro Claudio Lozano, a quien usted sobornó en un vulgar pacto de silencio, poniéndolo al frente del ruinoso Banco Nación. A mí no me puede comprar, Fernández, y aunque yo sea un periodista de 25 años, pobre y en un exilio involuntario, por esa razón usted me teme. Usted, señor Fernández, junto a Sergio Massa, informaba a la nefasta embajadora estadounidense Vilma Martínez a las espaldas del gobierno kirchnerista contra el cual conspiraba. El nefasto gobierno kirchnerista del que usted fue un artífice palmo a palmo con Néstor Kirchner. Parece que los fanáticos camporistas embrutecidos se olvidaron que lo decía hasta 678. Pero señor Fernández, para su desgracia, Wikileaks y Nicolás Moraz no olvidan. Usted es un eugenicista y un ingeniero social confeso, señor Fernández. Usted le dijo literalmente a Jorge Fontevecchia que mantener vivos a los ancianos es un costo terrible para el Estado, pocos días después de haberlos enviado en rebaño a los bancos, cuando supuestamente son el grupo de riesgo de esta pandemia. Y en la misma semana que George Soros hizo pública su gestión de apoyo a la renegociación de la deuda argentina, a cambio de la cual estamos todos sometidos y fundidos para que luego él se compre el país. Algo que ya empezó a hacer. Por ejemplo, a través de Gianpaolo Barbieri y Wallah, a quien usted recibió en noviembre, felicitó con todos los honores y le permitió empezar a dar préstamos personales, siguiendo el sueño de Cavallo, la bancarización / fiscalización total de los pocos ingresos que le quedan a los argentinos. ¿Cómo les gusta chupar hasta la última gota de sangre? ¡Parásitos! La gente sabe que todo lo que dije es verdad, señor Fernández, porque usted se encargó impúdicamente de demostrarlo, día tras día y prueba tras prueba. No sé si usted leyó, profesor Fernández, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, pero le recomiendo que lo haga, porque tal vez se entere que los tiranos que abusan sistemáticamente de los pueblos terminan mal. Usted, que tiene como verdadero ministro de Economía al Nobel keynesiano Joseph Stiglitz, quien fuera por cierto asesor económico jefe de Bill Clinton y autor de la maravillosa idea de que hay que bajar los sueldos, algo que usted mismo le confesó a Fontevecchia, advirtiendo que gracias a la cuarentena eterna que usted y Soros nos impusieron, se viene la era del teletrabajo y los sueldos pauperizados. Todo esto mientras usted, señor Fernández, le permitió a Bill Gates y a George Soros introducirse a la Argentina a través de la coalición de energía innovadora y disfrutar de las mieles del litio jujeño, hoy llamado el oro blanco. Usted es el hombre del gángster John Podesta en la Argentina, señor Fernández. Yo lo demostré. El segundo de Hillary Clinton dijo que usted lideraría el peronismo en el año 2015, cuando usted no lo conocía ni siquiera su hija. Usted es el que abrazó al tirano asesino Netanyahu en su primer viaje oficial, convirtiéndose en el primer presidente argentino de la historia que ignora a sus vecinos. Y todo esto para arrodillarse ante el Estado genocida y supremacista racial de Israel. Usted me da asco y no quiero disimularlo. Como buen leguleyo patético que es, pretende dar clases de derecho, mientras sus policías ingresan sin justa causa a las 3 de la mañana a la casa de Manuel Danan y su pareja, violando flagrantemente la Constitución y el Código Penal. Pero yo, señor Fernández, como discípulo del mejor de los juristas, el liberal Lysander Spooner, sé que las leyes estatales no son otra cosa que cartón pintado para darle un barniz de legitimidad a la organización delictiva que es el Estado y a sus capomafias, como usted, doctor, profesor. Yo no le tengo miedo, señor Fernández. Sus predecesores me enseñaron a lidiar con el miedo y a vencerlo.
ya en las escuelas kirchneristas, donde me enfrenté a los adoctrinadores y me presionaron de 1001 maneras, pero no lograron doblegar mi espíritu crítico. Ni mi familia me apoyó y por eso a los 15 años me convertí en un hombre libre y me hice periodista, el oficio de Mariano Moreno. Desde entonces y hasta ahora, con el único objetivo de luchar por la libertad e incomodar a los déspotas indolentes, como usted, señor Fernández, y como la demente mesiánica que tiene como vicepresidente. Fui perseguido por el intendente camporista Juan Pablo de Jesús, por haber revelado la organización delictiva de explotación laboral y monopolio de la venta en playas que él mismo amparaba. No solo me censuraron de la radio siendo el locutor más escuchado, sino que mandaron apretarme con policías de civil. Y yo, que tenía 18 años, no claudiqué. Fui censurado de Infobae por denunciar los crímenes sionistas, de La Voz del Interior por denunciar los excesos liberticidas del feminismo tiránico que usted promueve, y de Hispan TV por orden directa de Pablo Iglesias, el vicepresidente comunista de España, amigo de Cristina. Lo único que han logrado en estos años es fortalecerme y extender mi mensaje. Y me refiero también a Mauricio Macri, ya que en 2018, cuando revelé la lista de aliados argentinos del Open Society Institute de George Soros, y cuando luché como gato panza arriba contra la legalización de Pegasus, el software israelí de espionaje masivo que compró la nefasta Patricia Bullrich, me rompieron todos los vidrios de mi casa. Pero lo logré. Pegasus no se hizo ley. Pero usted me ganó de mano, señor Fernández, lo admito. Con su delirante app Cuidar, que pretende imponerle a todos los trabajadores, ha logrado superar el récord totalitario de esa exterrorista montonera, Bullrich, que terminó convirtiéndose en una represora digna de la dictadura militar. Usted todavía es peor. Sus bufones de la corte le ruegan que imite al absurdo Maduro, tan patético como impiadoso a la hora de matar niños desarmados. Pero usted no quiere ser otro dictador de costa pobre, no, usted se cree demasiado. Usted es el hombre de los Clinton, ya lo decían los kirchneristas en el año 2005, aunque se olviden. Usted es un socialdemócrata europeo que se codea con Pedro Sánchez, otro hombre de Bilderberg. Y usted nos está matando a cuentagotas con ayuda de la OMS y de la élite global. ¡Rata mezquina! Usted rodeó de militares las villas de emergencia, como Videla. Solo le falta quemarlas. Usted habla del gobierno de científicos al lado del siniestro Pedro Can, el mismo que dijo que la cuarentena no se va a levantar nunca, y el mismo que agradeció públicamente el dinero de George Soros. Pero doctor Can, doctor Fernández, lo lamento, la cuarentena se va a terminar. Y su tiranía también se va a terminar, como se terminó la cleptocracia de Cavallo. Mal que les pese a ustedes y a los payasos profanadores pseudoliberales. Se viene otra vez el que se vayan todos. Y le garantizo que lucharé para que ese canto liberador permanezca en el corazón del pueblo argentino. Esta vez, los guerreros libertarios como Martín Venegas Ortega, Flavio Gardela, Manuel Cantero, el joven Alejo, Guillermo Ferraro y el que suscribe, hemos logrado educar a cientos de miles de personas en el legado heroico de Moreno, de Turó y de Julian Assange. Así que nos encargaremos personalmente de que nadie se olvide de que usted, Fernández, fue un dictador y uno de los peores, no me cabe la menor duda. Dijo Thomas Paine, padre de la libertad de las Américas, que un ejército de principios puede penetrar donde un ejército de soldados no. Amigos de la libertad, compartan este video a absolutamente todos sus conocidos. Y vos, Fernández, interioriza esto. Mis principios, los principios de la libertad, de la propiedad y de la lucha popular contra la injusticia, van a hundirte. Y vas a tener que matarme para que deje de decírtelo en la cara. Fernández, sos un dictador. Solo será
llegará.